La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País. Buenos días, Guillermo, un placer tenerte comenzando la semana. Muy buenos días. Buenos días, también doctor. Para mí es un gran placer estar con ustedes. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Mucho gusto. Hay un tema obligado, doctor, que es el tema de la criminalidad, de la delincuencia. Yo oí un comentario muy bien sintetizado sobre ese caso que tiene a la ciudadanía altamente preocupada ya por la frecuencia y la audacia de los eventos. Ciertamente hay un proceso de aumento de la criminalidad y de la violencia en el país. O un brote, como dice el presidente. Pero como digo un aumento es porque la criminalidad en el país es cada vez más compleja. Es decir, de un proceso donde la criminalidad se manejaba en niveles, digamos, de ratería, de robo, de asaltos en las calles, lo que estamos viendo es una criminalidad que además de la anterior, porque no desaparece la otra, implica estructuras complejas, sistemas de información. Y entonces esa criminalidad que entonces comienza a tomar cuerpo, que incluye asalto a bancos, el asalto en este caso que se hizo ayer en este centro turístico, que implica toda una estructura y que no se da de manera aislada, sino que se da cada vez con más frecuencia. Lo grave del caso es que no vemos que hay una estrategia exitosa por parte del Estado para enfrentarla. Y entonces, al no haber esa estrategia exitosa, estamos expuestos a que esto siga repitiéndose. Porque, como no es original lo que voy a decir, pero la policía nuestra es reactiva. Los medios de represión del delito son simplemente reactivos. No se ha desarrollado una real capacidad de prevención. En primer lugar, atacando las causas. Y en segundo lugar, con estrategias que permitan desmontar estas estructuras. Doctor, usted escribió justamente al respecto y decía, bueno, no es un tema de que somos pobres, porque según el crecimiento que hemos tenido en los últimos 50 años, indica que hemos tenido un crecimiento económico. Pero usted decía que no habían suficientes programas de acompañamiento y que para que se puedan generar más empleos e incrementar los niveles educativos. Creo que por esa línea usted andaba. Pero ¿y los programas que el gobierno está implementando, como la jornada extendida, las estancias infantiles, que ella aprende contigo y muchísimos programas sociales? Esos programas no han ayudado a acompañar a la gente a que se dedique a otra cosa y que su vida tome otro rumbo. Todo programa social, de cualquier gobierno, tiene un efecto sobre una parte de la población. Y tiene un efecto muchas veces inmediato. Cuando uno habla de enfrentar la pobreza y de enfrentar las causas reales que motivan que haya una parte importante de la población que se dedique a depredar directamente, a apropiarse, participar en este tipo de criminalidad, lo que está de fondo es que muchos de esos programas no son sostenibles, porque es importante, por ejemplo, la tanda extendida, porque implica que nosotros lo planteamos en la campaña del 12 como una de nuestras propuestas, la tanda extendida, por todo lo que implica, sobre todo si se hace, que es una de las fallas que tiene la tanda extendida, que muchas veces lo que hace la tanda extendida es, se convirtió y se ha convertido en muchos lugares en la retención de jóvenes en la escuela, y eso no es la tanda extendida. La tanda extendida no es más que un espacio mayor de tiempo para darle mayor posibilidad de formación, tanto en conocimiento, pero en arte y también en deporte, a ese niño, a ese joven que participa. Y entonces también presentar todo esto como una opción
a delinquir, a andar en el barrio o en la calle, y en esa virtud, digamos, la tan extendida puede jugar un papel. Pero digamos, pongamos como ejemplo una persona que participó, que la recibió, y termina esa persona su ciclo de formación. ¿Qué necesita? O pasar a una profesión técnica, o una profesión, o tener acceso al empleo. Entonces, si no hay una política integral que no solo cubra una parte, sino que le dé seguimiento y que lo encadene todo, entonces lo que hacemos es liberar a un sector durante un tramo, pero luego esa persona va a tener las mismas necesidades y va a tener que recurrir a los mismos métodos o a opciones de vida que no son precisamente las que uno aspira. Fíjese, hace unas cuantas semanas tuvimos en el programa a la directora de las Zonas Francas, de la Oficina de Zonas Francas, y ella, el Consejo Nacional de Zonas Francas, y ella nos relataba de lo que está pasando en algunas provincias, que se llevan inversionistas para desarrollar proyectos y se hacen ferias para que vayan a la gente y se inscriban para conseguir su empleo, y no quieren, y la tasa de que la gente se quede en los trabajos es muy baja, porque la intención, según ella, de muchos jóvenes que no tienen trabajo es trabajar 2 o 3 meses, comprar un motor o una pasola para hacer motoconcho. Entonces hay cosas como que son contradictorias. Pero eso es precisamente de lo que se trata. El Estado tiene que tener políticas públicas y además de eso analizar la realidad. Porque si nosotros tenemos un país donde, por ejemplo, yo he planteado muchas veces que en el país, de acuerdo a algunos datos de los organismos oficiales, hay unos 40.000 puntos de microtráfico. El microtráfico se convierte en muchas comunidades en el principal empleador. Ay, Dios mío. Y el narcotraficante es en muchas comunidades y barrios el principal empleador, con una oferta cierta, posiblemente además de protección de una pistola, además de eso, el manejo de esas cantidades de droga que hace, y además una determinada suma y el propio consumo, porque muchos de los que participan en el microtráfico, parte del pago lo reciben en droga y lo consumen. Entonces, esa es una realidad. No es verdad que va a ser una oferta viable ni la escuela para muchos jóvenes, ni tampoco va a ser una oferta viable, atractiva, un trabajo con un salario precario. Entonces, el Estado tiene que tener políticas públicas para saber qué es lo que está enfrentando y cómo entonces puede subvertir esa realidad. Transformarla. No simplemente decir, nosotros nos paramos en una esquina, ofertamos empleo y nadie fue. Pero ¿qué empleo enfrentamos? ¿En qué condiciones se desarrolla ese trabajo? ¿Hasta qué punto es atractivo? ¿Qué otros elementos están interactuando para revertir una situación en la cual en muchos barrios el narcotraficante es un empleador más atractivo que el que hace una inversión económica? Lo que quiero señalar es que no podemos contentarnos con ver la realidad. El Estado tiene que, frente a la realidad, definir las políticas y contrarrestarlas. Y lo que estamos diciendo es que esa es una realidad. Por ejemplo, hay un dato que a mí cada vez que lo digo me sorprende. Pero hay investigaciones que hablan de que de cada 10 niños que ingresan a la escuela en primer grado, solo se gradúan de bachiller 3. ¿Qué pasó con los otros 7? Pero vamos a llevarlo a 100. De cada 100, 30 se gradúan y 70 salen. De cada 1.300 se gradúan de bachiller. Eso es la llamada deserción. Deserción. Entonces, pero ha disminuido. Sí, pero lo estoy dando un dato que es alarmante.
porque es una investigación hecha incluso publicada en diciembre del 2017, es decir, que es reciente. Entonces, cuando uno ve esos datos, uno dice, ¿qué pasa con esos que desertan? ¿Qué oportunidades reales tienen de insertarse en un mercado laboral? Porque primero no tienen la formación, ni técnica ni profesional. Entonces, ¿en manos de quién van? Esa es la realidad. Con esa realidad es que tenemos que trabajar. Doctor, y en todo esto el tema de la Policía Nacional. La Policía Nacional es parte del problema del delito y de la inseguridad en la República Dominicana. Primero, nosotros no tenemos futuro frente a la delincuencia con esta Policía Nacional. Ay, Dios mío. ¿Cómo es la cosa, doctor? No tenemos futuro, no tenemos posibilidad. Lo primero es que es una policía corrompida, manejada por muchos grupos a su interior. En segundo lugar, es una policía, todos sabemos, muy mal paga, el que trabaja, y en condiciones incluso muy deplorables de trabajo. Por ahí anda una foto precisamente hoy, sí, de dos policías que van en un motor con el detenido y con el ayudante fiscal, con el adjunto, en el mismo motor, que acaban de hacer un apresamiento. Esa es la policía, en esas condiciones también laborables, lo que la hace también muy vulnerable a que sea penetrada por el delito y por la delincuencia. El policía finalmente tiene muchas veces un motor y tiene una pistola y tiene una placa. Entonces, con todo eso son herramientas que en un estado de necesidad se tienden a utilizar, no necesariamente en favor de la lucha contra el crimen. Entonces, esa es la policía que está actuando frente al delito. Esa policía entonces tiene que ser, además de que se vale de métodos obsoletos. La policía, todas las policías por definición son de prevención. Y la policía nuestra lo que menos hace es prevención. Porque el que le corresponde la persecución en sentido estricto en un Estado de Derecho es al Ministerio Público. La policía actúa en la persecución física del delito cuando es flagrante. Entonces, la labor esencial de la policía es una labor de prevención. Y eso implica estrategias de trabajo para evitar el crimen, porque las sociedades no se clasifican en más segura o menos segura en función de cuántos crímenes reprimen, sino de cuántos crímenes evitan. ¿Por qué? Porque el delito después que se comete, el crimen después que se comete, ya causó un daño a una familia, a una persona, a la sociedad. Y aunque se espera luego que reciba la sanción, pero ya hay un daño causado. Si además de eso la sanción es mediatizada, si también el propio sistema judicial es poroso y vulnerable, y si no existe un sistema carcelario que permita la reincorporación del que ha cometido un delito en otras condiciones a la sociedad, entonces lo que tenemos es un sistema que no decrece, sino que crece. O sea, un sistema carcelario en el cual no hay es delincuente. ¿Qué es lo que significa? Por lógica, que siempre suma, porque no hay es. ¿Por qué? Porque las cárceles nuestras, lejos de regenerar al que comete el delito, lo que hace es que lo entrena, lo conecta con bandas que operan en la misma cárcel y que luego, al salir, ya quedan conectados. Entonces, todo eso nos indica que si no hay prevención, si no hay efectiva persecución, si no hay sanción y si no hay regeneración, entonces no hay futuro a corto plazo en este país mientras las autoridades no reviertan o no se revierta esta situación. Porque en todos los ángulos desde los cuales debemos atacar la delincuencia y la criminalidad no lo estamos haciendo. Y las herramientas con las que debemos enfrentarla, que es la policía, que es el Ministerio Público, que son las políticas públicas para atacar sus causas, que es el sistema judicial, que es el sistema carcelario, estamos diciendo que no cumplen su papel.
Guillermo, con tu permiso, los amables televidentes, vamos a una breve pausa, porque tenemos todavía muchos temas de interés con el doctor Guillermo Moreno, aparte del tema de la seguridad. Continuamos en Telematutino 11 conversando con el doctor Guillermo Moreno, quien es presidente del partido Alianza País. Doctor, nosotros nos hemos referido a usted en muchas oportunidades en las últimas semanas en el programa. Es razón de una propuesta que usted, o un pedido que ustedes le habían hecho como partido a la Junta Central Electoral con la regulación de la campaña de destiempo o llamada precampaña y la resolución que emite la Junta diciendo que no tenía, usted nos corrige, facultades para regular la campaña, la precampaña. ¿Usted nos puede contar realmente qué fue lo que pasó y cuáles eran sus argumentos y después los argumentos de la Junta? Vamos a empezar por el final. Exacto. Nosotros sostenemos que la Junta Central Electoral, en su resolución del 20 de junio, y así lo hicimos público, lo que hizo fue aplicar la ley 275-97 y en esa virtud aplicar la ley significa disponer que dado que no se ha iniciado o no se ha hecho la proclama electoral, no ha iniciado la campaña y por tanto no está permitido el proselitismo de candidatos y precandidatos. Y yo quiero precisar que una cosa es el proselitismo de candidatos y precandidatos y otra cosa es la promoción política. La promoción política está regulada por la Constitución y las leyes como una actividad relativa al derecho que tenemos los ciudadanos de organizarnos en partido, de elegir y ser elegido como tal. Y Alianza País, por ejemplo, promueve continuamente, invita a la gente a que se afilie a Alianza País. Nosotros tenemos 4 fines de semana realizando actos de juramentación, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, lo hemos hecho en San Pedro, en San Francisco. Ayer, el sábado, estábamos en La Romana y el sábado estábamos en Higüey y el domingo en La Romana haciendo actos de juramentación de afiliados en locales cerrados, como fuera, y entonces invitando a la gente también a ser parte de Alianza País. Eso es actividad política para buscar simpatía. Pero el proselitismo de candidatura es algo muy específico, que la ley 275 restringe al periodo en el cual se ha hecho la proclama electoral. A partir de ahí se puede hacer. Por tanto, si la ley establece el punto de partida, por tanto la ley no lo está diciendo, por razonamiento a contrario, que previo a la proclama no se puede hacer promoción de candidatos y precandidatos. Y cuando la ley es la Junta... Pero una caravana es... Bueno, sí, no, pero no es la candidatura. Usted puede hacer una candidatura, por ejemplo, nosotros podemos hacer una caminata pidiéndole a la gente que se afilie a Alianza País. Ahora es distinto que hagamos una caminata promoviendo a un senador. Ese es lo que es promoción de candidatura. Yo puedo hacer una caminata pidiendo y ir a ella para invitar a la gente y hacer un esfuerzo concentrado en un barrio, pidiendo a la gente que se afilie a Alianza País. Es distinto a que fuera promoviendo una candidatura. Vota por fulano o por perencejo. Entonces, a eso es que se refiere la ley cuando habla de la campaña electoral y de la proclama. Nosotros entonces lo que hemos planteado que la Junta lo que hizo fue no un reglamento con la resolución del 20 de junio, sino aplicar la ley y decir, no hemos hecho la proclama y por tanto no está permitido la promoción de candidaturas. Si ustedes ven las vallas, dice Perencejo, presidente 2024. Eso es promoción de candidatura. Y digo, es totalmente incorrecto del presidente de la Junta Central Electoral decir que él no puede paralizar en base a su resolución esas vallas. Y ha alegado algo que evidentemente
nosotros tres, y él sabe que no es así. Él dice, lo que pasa es que ya eso es una empresa privada. No, si conforme a su resolución se puso una valla que es violatoria de la ley, como dice su resolución, entonces el hecho de que lo hicieran contrario a la ley no valida que se sostenga. Okay. Pero doctor, sin embargo, en la resolución del 14 de junio, respondiéndole al acta de ustedes, del 14 de mayo, del 14 de mayo, no dicen lo mismo. Por eso nosotros cuando se hizo esa resolución, nosotros vamos a contar esa historia. Nosotros apoderamos la Junta Central Electoral. ¿Cuándo fue de eso? Un requerimiento el 23 de abril. Hicimos un requerimiento solicitándole a la Junta que procediera a reglamentar el proceso electoral. Y le señalamos unos 7 u 8 puntos en los cuales es necesario que la Junta produzca un reglamento. Incluyendo la campaña de destiempo. No incluía la campaña de destiempo. Ni la pre-campaña. Ni la pre-campaña. Simplemente lo que estábamos planteando es que dado que en nuestra visión no hay posibilidad de que haya una ley de partidos, ni está en el ánimo de los legisladores ni de las facciones que controlan el Congreso, que se haga una reforma a la ley electoral, ley que debe ser reformada desde el 2010 porque hay un nuevo esquema constitucional, y sin embargo se han celebrado ya 2 elecciones con la ley 275 del 97, y como no hay ese espíritu de modificar la ley ni de aprobar una ley de partido, nosotros le planteamos a la Junta, no podemos exponernos a otro proceso electoral como lo se hizo en el 16 y en el 12, sin las reglamentaciones debidas. Y le decíamos, ustedes como órgano electoral, la Constitución les da amplias facultades para reglamentar el proceso electoral. Ustedes tienen, la Constitución dice que tienen competencia para reglamentar en todas las materias de la competencia de la Junta, que tienen competencia para reglamentar de manera específica, dice la Constitución en el párrafo cuarto del artículo 212, todo lo relativo a el financiamiento, los tiempos de campaña y el acceso a los medios de comunicación. Entonces, en función de eso, le estábamos requiriendo a la Junta Central Electoral que procediera a reglamentarlo, porque nos íbamos a exponer a volver a otro proceso sin la ley y sin reglamento. Y entonces la Junta, y se lo planteábamos así, está evadiendo su responsabilidad, como lo hizo en el 12 y en el 16, de reglamentar el proceso electoral. Y no reglamentarlo significa un proceso caótico. Y un proceso entonces que terminan haciéndose todas las cosas que nosotros sabemos. Doctor, se habló de contradicción entre lo que se editó. Voy allá. Okay. Entonces, en ese pedimento que le hicimos a la Junta nos responde que deja entrever que su facultad de reglamentar es para después de la proclama, que ellos van a reglamentarlo, eso, y que nuestro pedimento es a destiempo. Okay. Entonces, una cosa y la otra, es decir, fíjense bien, primero, nosotros no estábamos hablando, nunca pedimos a la Junta que reglamentara las candidaturas, ni el proselitismo, ni la campaña electoral en lo que se refiere a la promoción de candidaturas, sino el proceso electoral. El proceso electoral es mucho más que la campaña electoral. Y esas normas, no hay nada que indique que la Junta tenga que reglamentar el proceso electoral después de la proclama. Lo que la Junta hace con la proclama es que autoriza que se pueda hacer labor proselitista por candidatos a partir de la proclama. Ahora, todo el proceso electoral que tiene que ver con el acceso a los medios de comunicación, por ejemplo, la regulación de las encuestas. En la República Dominicana cualquiera hace una encuesta y dice lo que quiere decir, y no hay en cualquier democracia mínimamente institucionalizada, el órgano electoral tiene facultad para regular la elaboración de encuestas públicas, porque yo puedo hacer una encuesta privada todos los días para mi consumo,
Pero si es para hacerla pública y entonces decir cómo están las candidaturas, eso tiene que ser objeto de regulación. Tercero, el financiamiento de los partidos. Es parte de lo que tiene que regular la Junta, que establece la propia Constitución. Los tiempos de campaña, como dice la propia Constitución, tiene que regularlo la Junta mediante un reglamento. Y eso no tiene que ser a partir de la proclama. No, puede hacerlo desde ahora. Esa fue nuestra posición. Por eso cuando la Junta dice eso, nosotros les respondimos a la Junta, rebatiéndole esos argumentos que había planteado. Luego entonces vino la otra resolución. Y ya en la otra resolución, la Junta entonces rectifica. Y entonces la Junta sí dice en esta resolución. ¿Usted lo ve como una rectificación, no como una contradicción? Lo veo como una rectificación, o sea, lo veo en el sentido de que la Junta, que había un poco negado, se había negado un poco a asumir su rol de reglamentar el proceso electoral, ya en esta resolución dice de manera precisa lo que nosotros estábamos afirmando en nuestra solicitud, en nuestro requerimiento, de manera precisa dice, esta Junta tiene facultad constitucional y legal para reglamentar el proceso electoral, que es lo que en alguna forma había insinuado o negado en la respuesta que nos dio a nuestro requerimiento. Y entonces nosotros lo vemos como una rectificación. ¿Por qué? Porque es la propia Constitución que le da esa facultad a la Junta Central Electoral y esa responsabilidad. Eso es tan importante. Fíjense que la Junta se ha recostado durante varios procesos electorales en que elaboren la ley de partido y en la espera de la modificación de la ley la ley electoral. Pero resulta que la elaboración de la ley de partidos y la elaboración de una ley de reforma a la ley electoral es potestativo del Congreso. El Congreso lo hace como no lo hace. Ahora, la Junta Central Electoral sí tiene una obligación constitucional de organizar procesos electorales cada 4 años. Y precisamente para que la Junta pueda realizar esos procesos electorales, la propia Constitución le pone en sus manos la facultad reglamentaria, no solamente en todas las materias de su competencia, sino que de manera específica le dice aspectos que debe reglamentar. ¿Por qué? Porque la Junta no puede estar en función de la facultad potestativa del Congreso, sino que tiene que tener sus propios medios para reglamentar un proceso electoral que, como todos sabemos, es complejo y es cambiante muchas veces. Qué pena no tener más tiempo, caray, pero yo creo que los temas que tratamos fueron fueron muy aclaratorios. Bueno, te agradecemos muchísimo, Guillermo, tu participación en el programa. Gracias, doctor. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la rectica final del Telematutino 11.